crees que es la raíz de la enfermedad y dolencia mental? La insensatez. Pienso que el estrés es la principal causa de nuestras enfermedades. ¿En serio? Por encima de dieta, genética. Se cree que el 90% de la población sufre de ansiedad. La ansiedad no es más que una alarma de humo en la cocina que te avisa de que algo se está quemando. Si estás ansioso, a menudo significa que tu cuerpo está funcionando. Te está haciendo saber, he identificado algo en el ecosistema, que no estás a salvo. Yo creo que el estrés es la principal fuente de nuestra enfermedad, realmente, por ¿En encima serio? de la dieta, la genética, incluso el tratamiento. Es una afirmación muy grande. Y ese estrés persistente, sin embargo, es puramente psicológico, ¿verdad? Los eventos en sí mismos no causan estrés. Lo que realmente causa estrés son las visiones que tienes del evento. Así que si te abres a ello y eres más consciente, y si te dices a ti mismo, en lugar de pensar que esto va a ser terrible, date 5 razones convincentes por las cuales podría ser una ventaja. Así que podría ser terrible o ventajoso. Te relajas un poco, pero yo digo da el siguiente paso. Cualquiera que sea ese Supongamos que paso. sucede. ¿Cuáles son las ventajas incluso en el peor escenario? Y así, cuando dices que podrás lidiar con lo que ocurra, estarás menos preocupado y no tendrás que pasar tanto tiempo tratando de controlar el resultado. Pero para las cosas grandes que están sucediendo en este mundo en este momento, creo que es una superprueba de todo eso. ¿Cómo manejas tú el estrés? La mayor parte del tiempo no lo experimento, ¿de verdad? Eres profesor en Harvard, tienes libros, gente que depende de ti, y ves cómo se acercan con problemas. ¿Cómo manejas eso? Sí, seguro que a esta avanzada edad he tenido experiencias reales. Tuve un devastador incendio que destruyó el 80% de lo que poseía hace tiempo. Mi adorada madre murió cuando era joven. Me he divorciado y así ninguna de esas cosas parece ser tan grave hoy en día, pero aún así, En el en el momento. Y cuando sucedieron esas cosas, no creo que mi reacción fuera, oh, soy de este mundo, pero no permanece conmigo. Sí, por supuesto. Digamos entonces que escribí sobre esto en Mindfulness, la atención plena, cuando la casa se consumió en humo, que llamé al ajustador de seguros. Vino al día siguiente y dijo que era la primera vez en sus 25 años de trabajo donde la llamada fue menos mala que el daño esperado. La mayoría de la gente diría, oh Dios mío, oh Dios mío. Y él llega y resulta que es solo una pequeña habitación. Pero para mí ya se había ido. ¿Cuál era el sentido de volverse completamente loco por ello? Y de inmediato sentí que lo que se había quemado eran cosas de mi pasado. Entonces, si tuviera que volver a hacerlo hoy, ese día, ¿cuántas de esas cosas habría comprado de nuevo? ¿O qué? Pero todavía daba un poco de miedo. Por supuesto. Claro. Pero mejor cuento toda la historia ahora porque resultó ser maravilloso. ¿Verdad? ¿Cómo podría haber sido maravilloso? Dime. Bien. Entonces me voy a vivir ahora al Hotel Charles porque no tengo casa y tengo mis 2 perros. Así que soy todo un espectáculo, ¿verdad? Marchando. Wow. Está bien, es Navidad. En Nochebuena salgo, vuelvo y mi habitación está llena de regalos. No del gerente del hotel, no del dueño del hotel, sino de la gente humilde. Las personas que aparcaron mi auto, las camaristas, los meseros, una mesera. Durante años, al contar la historia, me ponía a llorar. Ahora la he contado tantas veces que no recuerdo, excepto una cosa, cualquier cosa que perdí en el incendio. Pero cada Navidad me recuerdan lo que creo es la bondad fundamental de las personas. ¡Wow! ¿Por qué te dieron esos regalos? Solo por ser amables, era Navidad, y ellos sabían lo que había pasado. En casa no habrías tenido la experiencia. Es cierto, tampoco me había dado cuenta. Pero lo curioso es que hay algo que extraño y lo mencioné para que tú lo dijeras. ¿Cuál era esa cosa? Daba un curso grande en unas semanas. Todas mis notas se quemaron. ¿Qué iba a hacer? Así que llamé a la estudiante del año pasado que obtuvo una A y le pedí prestadas sus notas. Era como el juego del teléfono roto. Genial. Me disculpé con la clase antes de decir que ignoraba cómo saldría esto por la razón antes mencionada.
Y pienso que fue la mejor lección que he impartido porque ocurrió en el momento. Toda la información proporcionada era una versión nueva en la que realmente creía. Al presentar diapositivas es muy fácil no cambiarlas, que aparentemente no quieres tomar tiempo para reflexionar detenidamente sobre las cosas. Estás innovando cosas. Disfruté esta clase más que ninguna otra que haya impartido. Ahora estás hablando de cosas que se han perdido en el pasado. Muchas personas se aferran intensamente a los recuerdos traumáticos y eso los mantiene lamentablemente atascados en un estado mental de resentimiento, miedo, ansiedad, frustración, culpa, lo que sea, debido a estas experiencias traumáticas que les sucedieron, que interpretaron o en las que participaron o hicieron a otras personas. Se aferran a estos recuerdos y le dan mucha importancia a esos recuerdos, y eso les hace sentirse atorados o aumentar de peso, enfermarse y tener ansiedad. ¿Qué tan poderosos son nuestros pensamientos sobre el pasado? Bueno, creo que lo que necesitamos hacer, gente, es que hay datos, no míos, que muestran que intentar no pensar en algo es completamente ineficaz. Siempre regresa. Pero entonces lo que quieres hacer no es intentar no pensar en ello, sino pensar en ello de manera diferente. Interpretarlo de manera diferente. Y tus sentimientos se basarán en tus interpretaciones. Así que para mí el fuego no era la cosa aterradora. Así que perdí algunas cosas, y qué más da, ¿cierto? Y luego recibí toda esta atención, esta sensación de la bondad de extraños. Comunidad, amor, apoyo. Así que no es algo que me dé miedo. Entonces, si abrimos nuestras mentes y vemos que no importa lo que estemos experimentando, hay múltiples formas de entenderlo. No hay solo una manera de verlo. Y eso es lo que hacemos cuando estamos siendo descuidados. Y luego eso conlleva, de nuevo, a toda clase de posibilidades. Me doy cuenta de que solo hablamos sobre el estudio de contrarreloj. Con tu permiso, adelante. Efectivamente, porque hay muchas en el libro, pero para estar más convencidos de esta unidad mente-cuerpo. Sí, veamos. El siguiente estudio en esa serie fue sobre las camareras de hotel, que es... Increíble. Sí, camareras de hotel. No me di cuenta hasta hacer el estudio. No consideran su trabajo ejercicio porque, según el cirujano general, es lo que realizas tras la jornada laboral. Estás sentado todo el día, es entonces cuando haces deporte, pero están demasiado agotadas después. El estudio fue muy simple. Como muchos de estos son mis estudios, simplemente les enseñamos que su labor es ejercicio. Hacer una cama es como trabajar en una máquina de gimnasio, igual que barrer. Tenemos dos grupos. Uno que no reconoce su trabajo como ejercicio y otro que sí. Medimos bastante y resulta que no trabajan ni comen de manera diferente. Todo lo que ha cambiado es su mentalidad. Ahora el trabajo es ejercicio. Como resultado de ese cambio, perdieron peso. Hubo un cambio en la relación cintura-cadera, índice de masa corporal y su presión arterial. Wow. Nuestros pensamientos importan. Iré al grano porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Recientemente hice este estudio con mi estudiante de posgrado, Peter Ungle, y es un estudio sobre heridas. Así que esto es interesante. Para probar el grado en que la mente afecta la curación del cuerpo físico, tuvimos que infligir una herida. No soy sádica. Y aunque lo fuera, el Comité de Sujetos Humanos no me lo permitiría. Así que es una herida menor, claro. Pero es una herida. ¿Un pequeño corte con un cortapapeles o algo así? No, usamos las ventosas chinas. De acuerdo. Entonces lo crea. Y todo lo que tenemos son personas frente a un reloj. Es como un moretón. Exactamente. El reloj avanza el doble de rápido que el tiempo real, la mitad de rápido o lo iguala sin que ellos lo sepan. La cuestión es si una contusión se cura según el tiempo percibido, es decir, el que indica el reloj, o el real, y resulta que es según el percibido. Increíble. ¿Sí? Ahora hacemos esto con personas que han tenido operaciones de hernia y cirugías de cataratas. También quiero aplicarlo a huesos rotos, donde actualmente decimos a la gente, seguramente el doctor te dirá, digamos, ¿cuánto tardaré en sanar? De 3 a 6 meses. Creo que usan el límite exterior.
Quiero decir que ciertas personas se han recuperado rápido y dar el tiempo mínimo de recuperación a ver qué pasa. Interesante. Entonces, si un doctor que es un experto creíble te dice que esto va a tomar de 3 a 6 meses. De recuperación no harás nada hasta las 3 ¿Será una o 6 recuperación muy exactamente. ¿Esperarás hasta el final para comenzar a sentirte mejor? Entonces dices que si un médico afirma que podrías sanar en 2 a 4 semanas, ¿observarías una rápida y sorprendente recuperación? ¿Crees que el cuerpo podría conectarse a nuestros pensamientos y sanar si haces ciertas cosas? Creo que es uno. Es uno, así que estamos necesariamente conectados. Tras hablar en el libro sobre estudios de la unidad mente-cuerpo, presento un tratamiento que hemos desarrollado y que es esencialmente lo que quiero hacer. Retrocedamos un poco. La mayoría conoce los placebos, que podrían ser nuestra medicina más fuerte. Solo piénsenlo. Tomas una pastilla de azúcar, un placebo, y mejoras. No es la pastilla, sino tú mismo. Y te mejoras. Mi vida la he dedicado a descubrir cómo hacer esto más directamente. Voy a contarles un procedimiento que funciona y podría explicar placebos, entre otras cosas. Pero es respuesta a tu pregunta. Si tienes 3 semanas para sanar y se acerca el fin de la segunda, ¿qué haces? Cuando a las personas se les diagnostica una enfermedad crónica, tienden a pensar que los síntomas se mantendrán iguales o empeorarán. Sin embargo, nada se mueve en una sola dirección. Siempre hay fluctuaciones, como en la bolsa de valores. Si sube, no lo hace recto, sino que baja un poco y luego sube. O al revés. Y es lo mismo. Con cualquier medida que vayas a tomar a lo largo del tiempo, hay fluctuaciones. Ahora lo que sucede es que hay momentos en que te sientes mejor, pero no estás prestando atención a esos momentos. De acuerdo. Porque tu expectativa es que solo va a empeorar. ¿Qué pasa si prestas atención? Entonces lo que hacemos, empezamos llamando a las personas todos los días, 2 veces al día, a veces 3 veces al día en momentos variados. Y decimos, digamos que tienes dolor crónico, por ejemplo. Nadie necesita estrés, no importa de qué se trate. Las personas con dolor crónico piensan que están en dolor todo el tiempo. Las personas estresadas piensan que están estresadas. Nadie es algo todo el tiempo. Así que llamamos y preguntamos, ¿cómo está ahora? ¿Está mejor o peor que antes? ¿Y por qué? El por qué es la pregunta crucial. Está bien, entonces lo que sucede ahora durante los momentos para mí va a mejorar. Entonces vas a sentir, vaya, no es tan malo como pensaba. Hay momentos de alivio. ¿Por qué? Inicia una búsqueda consciente. ¿Por qué ahora? ¿Es mejor que antes? Y al hacer esto, el proceso ahora te da cierto control sobre la enfermedad. Así que el control en sí mismo es importante para tu salud. Interesante. Cuando estás en control, buscas maneras de mejorar, de progresar. Hasta Claro, aprobarlo, cómo sí. no. Así que utilizamos el estrés. Estás estresado todo el tiempo. Te llamo Gestri. ¿De acuerdo? Luego de repente te das cuenta cuando estás hablando con Ellen Langer, entonces estás al máximo de estrés. Así que entonces sí es fácil, ¿no? No te dirijas a mí como una manera de mejorar. Está bien, así que 3 cosas suceden cuando haces esto. Atención a la variabilidad, que es una forma elegante de decir ser consciente, notar el cambio. Lo primero es que ves, oye, no es que seas pésimo todo el tiempo. Segundo, al preguntar por qué, estás siendo consciente lo que es bueno para tu salud. Y tercero, que es más probable que encuentres una solución si estás buscando una. Ahora hemos hecho esto con el Parkinson, derrame cerebral, esclerosis múltiple, artritis, dolor crónico, una serie de trastornos reales, y en cada caso obtenemos resultados muy positivos. Y por lo tanto ahora estamos viendo cómo esto podría explicar el efecto placebo. Y la forma es que tomas una pastilla ahora, esperando mejorar. Así que buscas, ¿estoy mejor? O quizás ahora no estoy tan bien como antes, ¿por qué? Y el proceso se desarrolla naturalmente ahora. Así que cuando estaba tratando de arreglarlo para que las personas pudieran cuidarse a sí mismas, en vez de depender de un médico para que les dé un nada para que se cuiden a sí mismos. No parece de esa manera porque los estamos llamando. Pero la mayoría de las personas ahora tienen smartphones. Es muy fácil.
Configuras tu smartphone para que suene en 1 hora, te preguntas a ti mismo, ¿cómo está ahora? ¿Mejor o peor que antes? Ajústalo ahora para 2 horas y 10 minutos. Simplemente varía el tiempo y mejorarás, incluso si no desaparece por completo. Aunque tenemos hallazgos Esto muy es poderoso. positivos, esto es poderoso. Y lo interesante sobre un placebo es que la BBC hizo una versión de una replicación del estudio en contra del sentido común. Recuerdo a una actriz participante que mejoró y no entendía por qué. Decía que, aunque lo considerásemos placebo, debatía por qué son malos. Los placebos solo tienen mala fama porque las farmacéuticas empezaron a mencionarlos, deseando hacer fortunas con sus medicamentos. Y esta maldita y condenada cosa, el placebo, es igual de bueno. Entonces, realmente no puedo sacarlo al mercado. Gratis, Pero ya, si ya. lo piensas, y entonces la gente suele decir que es solo psicológico, como si, espera un momento, lo físico es real y lo psicológico no. Y ahora estoy diciendo que ambos son exactamente lo mismo. ¿Qué influye al otro? Nuestros pensamientos. Todo sucede más o menos simultáneamente, sí. Entonces, si sentimos dolor o nos abruma el estrés, ¿son nuestros pensamientos los que influyen en él? ¿O es esa sensación la que modifica nuestros pensamientos? Es algo realmente muy interesante. Levanto simplemente mi brazo y eso afecta mi muñeca, mi antebrazo. Está ocurriendo esencialmente al mismo tiempo. Hubo alguien, no puedo creer que no pude encontrar quién realizó este singular estudio donde hicieron la bioquímica de una lágrima. Y descubrieron que una lágrima de tristeza es bioquímicamente diferente de una lágrima de felicidad. ¿En serio? Y recordé al iridólogo que pudo mirar directamente en mi ojo y saber que había algo mal con mi vesícula biliar. Es todo lo mismo. Hago así. Mi mente, mi cerebro, es simplemente muy diferente. No tenemos la maquinaria sofisticada, la tecnología avanzada necesaria para percibir la diferencia. Pero si tomara unas pocas células de tu piel y estuvieras atento en comparación con estar distraído, la diferencia realmente Es está diferente. ahí, ¿verdad? ¿En serio? Pero no podemos ver eso ahora. Vaya. No, esto es realmente fascinante. ¿Qué dirías entonces? Si la gente quiere vivir sin dolor, libre de estrés, anhela sentir que está envejeciendo con elegancia y busca salud, todo en un solo esfuerzo, ¿cuál es la combinación de ingredientes que deberías incorporar a diario para crear esa realidad? Sé que deberías aceptar que todo es incierto, y por lo tanto no se pueden saber absolutamente todas esas cosas. Si olvidas algo, no significa que ahora estés comenzando a tener demencia. Olvidaste algo. Es interesante porque yo soy profesora, doy clases a estos maravillosos estudiantes en Harvard y les pongo un examen y se equivocan mucho. Estudiaron, simplemente no lo recordaron. Así que los jóvenes a menudo olvidan. Simplemente no se preocupan tanto por ser olvidadizos si se llegan a equivocarse. Algunas personas luego se aíslan del mundo porque tienen miedo a equivocarse de nuevo. Y recuerdo que estaba asesorando en esta residencia de ancianos hace muchos años, y esta mujer en particular estaba en la oficina del director, y esta mujer, que tenía unos 85 años o algo así, estaba visitando a su hermana de 90, y estaba presumiendo con orgullo. Decía que su hermana quería que le llevara pinzas para ayudarle a ponerse la ropa interior por sí misma, pero yo no iba a hacerlo porque podría caerse. Y luego, con una actitud un tanto decidida, intervení, lo que probablemente no debería haber hecho, y dije con convicción, podemos prevenir que se caiga y se queme, o cualquier otra desgracia que les suceda a las personas en el transcurso de una vida. Podemos inducir un estado semicomatoso, y entonces estaría perfectamente libre de accidentes y así sucesivamente. Así que en cierto sentido, quiero decir, puede parecer tonto, pero parte de ser humano es la posibilidad de que algunas de estas cosas sucedan y reconocer que podemos superarlo de algunas de las maneras que ya hemos discutido anteriormente. No estoy sugiriendo que todos actuemos sin preocuparnos por los riesgos,
Pero creo que una vida que no ofrece ninguna oportunidad para que sucedan cualquiera de estas cosas, no sería una que yo elegiría para mí mismo. Todo esto es fascinante porque creo que muchas personas quieren vivir más tiempo y con mejor salud. No quieren vivir con dolor, dependientes de medicamentos y estresados por ello. Quieren sentirse mejor. Déjame decirte, lo que la gente debería estar haciendo es aprovechar el momento, y lo que sea que estén haciendo, deberían disfrutarlo en lugar de hacerlo por algún fin. Así que, odio hacer ejercicio, pero voy a ejercitarme. ¿Para vivir más tiempo? No. Hay gente que hace ejercicio y termina teniendo ataques cardíacos a causa del ejercicio, porque están estresados por ello. Sí. Lo que quieres hacer es, si lo haces, comprometerte de lleno con ello. Si te comprometes de lleno, será disfrutable. Si es disfrutable, no se puede pedir más que eso. Muchas personas están intentando agregar más años a sus vidas, y creo que lo que deberíamos estar haciendo es llenar nuestros años de vida. Vaya. Y eso al final creo que a largo plazo, para la mayoría de las personas, nos hará vivir más tiempo. Pero lo que sea que vayas a hacer debería ser divertido. Ahora, ¿cómo podría ser divertido? Depende de cómo lo hagas. Hacerlo con atención plena, notándolo activamente, suena tan simple. Pero esa es la esencia de la implicación. Eso es lo que estás haciendo cuando te estás divirtiendo y no es trabajo. Por eso digo que es muy importante entender la atención plena mientras estudiamos. No tiene nada que ver con la meditación. Si salieras de California y regresaras a la costa este y vinieras a visitarme a mi casa, no tendrías que practicar estar atento. Entrarías a mi casa, tendrías curiosidad. Oh, mira, ¿ella hizo esa pintura? Este es el libro que está leyendo. Sea lo que sea que veas, lo notarías porque sabes que no sabes y tendrías curiosidad. Y una vez que estás notando, las neuronas están activándose. Y eso es, en sentido figurado y literalmente, vivificador. Así que eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora, el problema es que el mundo nos ha enseñado a dividir el trabajo y el juego, por ejemplo, y que el trabajo tiene que ser malo. Entonces, para los estudiantes, puede ser juego y estudio, trabajo y vida. Y de nuevo me opongo enérgicamente. Trae el juego al trabajo. Exactamente. Y la gente habla de equilibrio entre trabajo y vida personal. Tengo tantos de estos en el libro, donde aquí es malo, luego los expertos nos ayudan a llegar, aquí es mejor, pero no es tan bueno como podría ser. Entonces, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es mejor que el desequilibrio. Pero aún mejor es la integración del trabajo y la vida personal. Considéralo como una sola cosa. No seas una persona distinta en el trabajo. Debe haber una cierta seriedad incluso en el juego y ludicidad en nuestro trabajo. Tenemos estudios donde simplemente hacemos que la gente se fije en cosas acerca de lo que están haciendo y termina siendo divertido. Yo pienso que la ansiedad y la preocupación y la ira y todas las otras cosas que vienen con la ansiedad son como una especie de buena suerte. Es como ese fuego dentro de mí que me hace hacer cosas y que me emociona y me hace ir hacia el miedo y superarlo porque sé que hay algo bueno del otro lado. Y sin eso, creo que quizás haya ciertos momentos en tu vida. Como por ejemplo, si estás jubilado y no estás en constante comunicación o lidiando con el mundo, eso podría ser genial, o en el caso de los despreocupados, pero, ¿sabes?, pero para la mayoría de nosotros creo que es muy beneficioso aprender a tomar ese miedo que nos está agotando, nos está haciendo parecer mayores y convertirlo en algo que nos haga sentir mucho mejor con nosotros mismos y disminuye el estrés general en tu vida. Y francamente, es más práctico darnos cuenta que no vamos a ser felices o despreocupados todo el tiempo. Nadie es feliz y tiene suerte todo el tiempo, pero podemos usar las cosas malas que inevitablemente van a pasar y voy a aprender de ellas y voy a usarlas de ventaja, ¿sabes? Y
Algo de lo que aún no hemos hablado es que podemos aprender sobre nosotros y pensar en la ansiedad en lugar de decir, oh, la odio, que desaparezca. ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos? En mi caso, la ansiedad social me dijo cuánto amo y aprecio las amistades profundas, porque no las tenía antes, porque tenía mucho miedo de comenzarlas. ¿Eres así de tímida? Era muy tímida y me mantenía aislada. Y eso no está bien. Eso contribuyó al aislamiento en primer lugar. Y, ¿sabes? La mayor parte del tiempo decía que era como un lobo solitario, que me gustaba estar sola, estaba bien. Pero la verdad es que me encanta estar con las personas, me motiva. Tuve que superar la timidez para conseguir la alegría del otro lado. Y ese fue un aprendizaje por el que pasé. Cuando alguien dice que le gusta ser un lobo solitario, ¿qué significa? Porque a nadie le gusta estar solo realmente. Puede que sea bueno en momentos, pero nadie quiere estar solo y no tener amistades cercanas, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa en realidad cuando decimos que queremos estar solos o ser un lobo solitario? Es que nos hemos sentido avergonzados en el pasado por entornos sociales donde las personas se burlan de nosotros. ¿O qué significa eso en general? ¿Sabes? No confiamos en las personas. Sí, es difícil notar las señales o, sabes, es confuso o abrumador. Una crítica al estilo de vida de los monjes, porque están solos todo el tiempo, no tienen que lidiar con cosas como, ¿sabes? Bien. ¿Qué tal si no les agrada otro monje? Se van y están solos y no tienen que lidiar con todo eso. La verdadera prueba viene cuando tienes que lidiar con eso y con los desacuerdos. ¿Qué pasa si alguien no está de acuerdo contigo? Eso trae a colación todas las cosas que los humanos han evolucionado para hacer. Somos animales sociales. Y creo que, bueno, sabes, hay personas sociales y Sí. yo nunca fui muy social y nunca lo seré, estoy segura, pero no es cierto lo que me dije a mí misma, que me encanta estar sola y que estoy mucho mejor así. No, estoy mucho mejor con personas. Así que existe una dificultad de interacciones sociales. Evolucionamos para ser sociales, pero da miedo. Lo Algunos es. de nosotros tenemos ese miedo. Así que Puede ser aterrador si no sabes cómo manejar las emociones, si no has Sí. aprendido las herramientas Sí. sobre qué hacer cuando alguien te decepciona, sí, habla a tus espaldas, te miente o rompe su compromiso. Son cosas difíciles de aprender. sí, lo es. Podemos crear un muro y protegernos, pero eso crea más estrés y ansiedad. Y sentirse solo y desconectado de las personas es aún más difícil, aunque parezca más seguro Sí. en el momento. Pareciera que sí, y creo que, sabes, obtenemos lo que damos. Y, sabes, bueno, me di cuenta por tu ritual vespertino que te gusta hacer mucho y piensas, ¿cómo Completamente. puedo hacer por otras personas? Cuanto más haces eso, no quiere decir que nadie te va a traicionar y tratar de hacer algo a Por tus supuesto que lo espaldas, hacen. pero Sí. pero estás construyendo una buena voluntad en las personas que lo aprecian. Y eso es como un capullo protector. Cuanto más salgas y le des a las personas, más protegido vas a estar. Y podemos volver a hablar de la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable eres y dices, sabes, tú me gustas, quiero ayudarte, esto es lo que puedo hacer, me haría sentir bien. Eso es algo muy vulnerable para hacer y para ofrecer. Y creo que, sabes, aunque a veces es muy difícil y da miedo Sí, hacerlo. completamente. Adam Grant habla de eso en su libro, Dar y Recibir, creo que se llama. Hay quienes dan y quienes reciben. Tenemos que aprender no solo a dar constantemente a los que reciben, sino asegurarse Sí. de que demos y recibamos en las Sí. relaciones. Sí, Me encanta que hayas dicho eso. La guerra que sientes debería ayudarte a avanzar hacia tu miedo. Si Sí. te preocupa estar en entornos sociales, debes pensar lo que puedes hacer para superar eso. sí, exacto. Me gusta crear ejercicios y juegos cuando tengo miedo. Cuando era adolescente tenía miedo Sí. a hablar con las chicas, puede que sea
el caso de la mayoría de los adolescentes. Tal vez yo era el único, pero tenía miedo de hablar con las chicas. He dicho esto en mi programa muchas veces, pero estaba cansado de tener ansiedad de que me rechacen con solo saludar. Tenía 16 años. Claro. En ese verano, cada vez que sentía mariposas cuando veía a una chica, iba a acercarme a ella y tener una conversación. Oh, Necesitaba acercarme. No podía alejarme. Tenía que hacerme pasar por eso. Las primeras 2 semanas fueron horribles. Fue aterrador porque me rechazaron. Tartamudeaba y balbuceaba. Las chicas huían, pero eventualmente ganaba más y más confianza. Sentía que avanzaba cuando me hablaban durante 10 segundos. Aumentaba tu confianza. Puedes crear un juego o un experimento para ti mismo en torno a eso. Hice lo mismo para ayudarme a hablar en público durante 1 año. Era aterrador. Fui a una clase de oratoria todas las semanas y pensaba que lo iba a hacer como un experimento y veía que podía demostrar cada semana. Si haces eso, volvemos a la alegría. Creando alegría a pesar de la ansiedad. Hay que pensar en cómo podemos convertirlo en un juego divertido. No tiene que ser algo terrible y aterrador. Hay que buscar maneras de hacerlo como un juego. Para mí eso ha funcionado de maravilla al crear experimentos, juegos y tratar de experimentar la alegría, incluso cuando es muy estresante. Sí, bueno, me encanta esa idea, de verdad. Y tener amigos que te ayuden. Completamente. Decías que compartías las partes de ti mismo más que todo con tus amigos. Y yo quería lo mismo, ¿sabes? Yo era parte de ese 10%. Yo decía que no estaba ansiosa, decía que estaba feliz todo el tiempo. Con una sonrisa en tu cara. Pero en realidad no lo era. Tenía miedo de que si me veían de verdad, nunca me iban a querer y tendría menos amigos de los que tenía y eso era horrible. Pero tienes que aprender a ser auténtico o de lo contrario tendrás falsos amigos. Es verdad. Eso lo aprendí. Dios, dijiste algo que creo que ambos lo dijimos. Si las personas supieran algo sobre mí, no me amarían, no les agradaría, estaría solo o no querría pasar tiempo conmigo. Sí. Ese es un miedo para muchos. Si las personas supieran algo de mí, de lo que más temo, de lo que más me avergüenzo, de lo inseguro que soy, si realmente supieran cómo me siento, no me amarían. ¿Crees que es un tema común en el mundo? Creo que cada persona, el mismo 90% que sufre de ansiedad, piensa eso en su vida porque es difícil compartir, incluso el más. Estoy segura de que le puede pasar a Oprah, aunque obviamente ha compartido mucho. Es muy difícil de hacer y estoy segura de que todo el mundo pasa por algo así y tengo una visión de que las personas solo están buscando a las personas correctas, ya sean amigos o familiares, donde se sientan lo suficientemente cómodos como para bajar la guardia y dejarlo salir, ¿sabes? ¿Qué pasa si salgo a la luz y es un anhelo que se suprime demasiado y no es fácil? Sí. Comencé a revelar cosas que no me gustaban de mí o que no me enorgullecían hace 8 años y comencé a incorporar eso de manera más consistente en mi vida. Sí. Tengo una plataforma donde siempre hablo de mis inseguridades y dudas, para que mi audiencia sepa mi lado oscuro. Antes de hacerlo, tenía mucha ansiedad, preocupación y estrés. Sí. Al pensar en compartir cosas con mis amigos cercanos y familiares, eventualmente comencé a compartir más en mi podcast. Desde que hice eso, la preocupación y el estrés desaparecieron porque me doy cuenta de que sigo vivo. Le sigo agradando a las personas, sigo teniendo amigos, mi familia no me abandonó. De hecho, me acercó a las personas. Fortaleció los lazos y las conexiones con mis amigos y familia. Creó nuevas relaciones que no tenía porque las personas confiaban más en mí, podían verme mejor, entenderme y empatizar conmigo. Sentían que era más real. Creo que eso también me permite dormir mejor por la noche. Estoy siendo 100% auténtico con lo que soy, revelándome, compartiendo, siendo vulnerable con las conversaciones.
se siente genial. Y las personas Sí. todavía me quieren. Así Tengo buenas es. amistades. Sí, sí. Entonces, ¿por qué debo preocuparme? Sí. Las personas saben todas las cosas que no me gustan de Sí. mí. Y todavía les agrado. Son Sí. mis amigos. Puede que haya personas a las que no les Sí. agrade, pero eso está bien. Sí, exacto. Siento más paz. Sí. No lo sé. Sé exactamente lo que estás sintiendo y diciendo. Abres una nueva, sabes, esta ruta de comunicación cuando eres vulnerable y eres, sabes, honesto. Y le da permiso a la otra persona para que sea vulnerable, honesta o que esté para escucharte, porque eso también es muy poderoso. Y uno de los experimentos que hice en mi laboratorio el año pasado fue tratar de encontrar la intervención más fácil y corta que podamos hacer con los estudiantes para disminuir sus niveles muy altos de ansiedad. ¿Qué hicieron? Así que probamos muchas cosas, como paseos y yoga, cosas que podían hacer en línea, todo fue virtual, pero una de las cosas que fue muy efectiva, que me emocionó mucho, es una conversación consciente. Así que lo que hicimos, aunque, sabes, no profundizamos, no queríamos que revelaran algún secreto profundo y oscuro, pero lo que hicimos fue, mis estudiantes investigadores tenían un guión, compartían una historia real sobre sus vacaciones favoritas, por qué eran favoritas, era real, estaban tratando de compartir la experiencia con ellos e invitaron al estudiante que no conocían, que era parte del experimento, a compartir lo mismo. Y ese año, en el que todo era virtual y los profesores solo dejaban capítulos de tareas para aprender, sabes, hazlo. Tener a alguien escuchando sus historias, eso, escuchando profundamente y haciendo preguntas reales, fueron solo unos 10 minutos nada más, pero disminuyó por completo su ansiedad. ¿En serio? Y ¿Por sí. compartir y que alguien les escuchara? Sí. ¿O por ellos también escucharon la historia de otra persona? Sabes, creo que fue por compartir y que alguien les escuchara, porque en la primera parte mis estudiantes siempre hablaban primero, no sabían qué iba a pasar exactamente, así que eso fue para sentar las bases. Y creo que la interacción y el buen sentimiento comenzaron a desarrollarse cuando empezaron a compartir su historia y darse cuenta que alguien les estaba escuchando. Y hacían preguntas sobre un evento que significó mucho para ellos, ¿sabes? Y eso muestra cuán poderosas son las interacciones Interesante. sociales. Incluso una conversación de 10 minutos lo cambia todo, ¿sabes? Al principio pensamos en dos amigos que trataran de tener una conversación, pero era muy difícil de controlar. Pero, ¿sabes? Sí pudimos controlar el protocolo de un estudiante extraño y el tipo de interacción que tenían. Interesante. Sí. ¿Hay alguna investigación al respecto sobre si los hombres o las mujeres son más ansiosos? Si los Creo hombres que- o si las mujeres tienen más ansiedad o estrés. Creo que deberías saber esto. ¿O estamos todos en mal estado por Bueno, igual? creo que todos estamos mal por igual, ¿sabes? Hay más mujeres con depresión. La depresión y la ansiedad están relacionadas, pero tienen síntomas diferentes. Pero creo que es bastante similar Bien. para la ansiedad. Bueno, la razón por la que tengo curiosidad es porque cuando estudié sobre la masculinidad hace años, escribí un libro llamado La máscara de la masculinidad, que es la máscara que usan los hombres para proyectarse y protegerse de mostrar emociones Sí. y revelarse. Ujú. Cuando estaba de gira hablando de eso, la mitad del público eran hombres y la otra mitad eran mujeres. En cada ciudad siempre preguntaba, en cada ciudad, las mujeres que están aquí levanten la mano si tienen una amiga o amigas con las que hablan una vez a la semana sobre el estrés, preocupación, los desafíos de la vida, problemas laborales, Sí. problemas corporales, lo que sea que estén enfrentando. Pero tienen una o varias Sí. amigas con las que hablan semanalmente. Casi todas las mujeres levantaron la mano, afirmando que todas las semanas tenían al menos una persona Sí. con quien hablar. Ajá. Les dije que mantuvieran la mano alzada si todos los días llamaban Sí. a una amiga por teléfono, Ajá. almorzaban o Sí. hablaban de algo por algunos minutos. Les pregunté cómo les hacía sentir Sí. el poder hablar de esas cosas,
contestaron Sí. que se sentían genial poder compartir. Luego les dije a los hombres que levantaran la mano si una vez al mes se reunían con un amigo y hablaban Sí. sobre sus vulnerabilidades, sus inseguridades, sus problemas Sí. corporales, los desafíos en el Sí. trabajo y compartían con otro amigo. Tal vez uno o dos Sí, tipos levantaron la sí. mano y había cientos. A los que levantaron la mano les pregunté si eran parte de un grupo de una Ajá. iglesia donde se reunían una vez al mes durante una hora Sí. para hacer esas cosas Sí. y dijeron que sí. Les dije a las mujeres que se imaginaran no poder hacer eso una vez al mes y cómo se sentirían. Dijeron Sí. que se sentirían más ansiosas y Sí. estresadas. Le dije que Sí. imaginaran cómo los hombres que no levantaron sus manos se sentían. Sí. Nunca compartían nada. No estoy Sí. generalizando, pero muchos hombres no Muchos sienten que hombres. tienen un amigo con el que puedan compartir y ser honestos. Siento que Sí. tal vez hay otro síntoma. Tal vez es que simplemente ponen un muro, no comparten sus emociones y hay otros factores internos o dolencias físicas que son causadas por el estrés. Sí. Pero creo que de cualquier manera es importante que todos aprendan Sí. a compartir. Ujú. Según el estudio que Claro. hiciste, cuando compartimos, aunque sean Ujú. 5 o 10 minutos, Sí. disminuye el estrés y la ansiedad. Sí. Parece baja. Sí. Siento que tenemos que crear mejores amistades, relaciones o visitar a un Sí. terapeuta con el que Ujú. podamos conectarnos y tener un flujo de comunicación constante. Sí. Porque de lo Sí. contrario, cuando nos aferramos al estrés, suceden cosas malas. Sí, sí, Suceden cosas absolutamente. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el cambio que necesitamos hacer en la crianza de los niños y Sí. hablar con ellos? Y Es toda una dinámica. Crecí en los años 80 y 90, nací en el 83, donde no se aceptaba mostrar emociones en la escuela, Sí. secundaria y preparatoria. Ujú, ujú, No era sí. aceptable, especialmente Sí. como atleta en Ohio, no era aceptable. Mm, Tal vez lo era en alguna parte de Los Ángeles o en alguna escuela elegante en Nueva York. Tal vez había más aceptación Sí. que los niños jóvenes mostraran algún tipo de emoción. No sé cómo Sí. es en la actualidad, pero sé que se pueden reír o burlarse de ti si lloras, si muestras emoción. sí. Recuerdo Sí. querer poner mi brazo alrededor de mis amigos. Ellos me apartaban y me decían, no seas gay, no seas como una niña pequeña, Ah, o cualquier término que Sí. se asoció en torno a algo negativo para sí, ellos. sí. Ujú. Para encajar, aprender a encerrarse, no compartir las cosas que le pueden desagradar a las personas. No estoy diciendo que esté bien. Todos tenemos nuestras responsabilidades, pero como niños pequeños que creíamos cuando estábamos condicionados de esa manera, fue difícil salir de eso personalmente. Me tomó mucho Sí, tiempo darme cuenta de sí. que eso no funciona para mí. Tenía mucho estrés y ansiedad. Sí. Fueron décadas de estrés y ansiedad, de no poder dormir por la noche. Sí. Ese fue el catalizador del que hablaste, que me hizo decir que había tenido suficiente. Tal vez para ti es la ansiedad Sí. social. Puede que haya habido un maestro que sabía que tenía que presentarse de manera diferente para no estresar todo el tiempo. Sí. Entonces, hace más de 8 años, finalmente comencé a rebelarme. Ya no podía seguir viviendo así. Sí. Todos podían saber todo sobre mi vergüenza porque prefería que solo sucediera y estar solo porque sentía mucho estrés sí. todo el tiempo. Pero luego Sí. sentí mucha paz. Aprendí el proceso Sí. de sanación, trabajo de terapia, talleres, a tener relaciones más sanas en general. Sí. No conozco la solución, pero sé que estoy tratando de ser un mejor modelo para que otros hombres sean testigos. Eso es hermoso. Estoy tratando de atraer a otros hombres y Sí. tener ese tipo de conversaciones para que ellos más jóvenes puedan ver que existe alguien que es un atleta que puede entender y relacionarse con eso. Y con suerte Sí. pueden comenzar a hacer eso con su propia vida. Tal vez con sus novias, amigos y tratar de tener algunas conversaciones, pero es un Sí. desafío en general, especialmente cuando eres más joven. Estás tratando de tener algunos amigos y no lo aceptan. Sí. Exacto. Es duro. Sí. Sí. Porque Sí, lo ningún es. niño quiere estar solo. No. Quieren no. pasar el rato, a ir al recreo y estar con sus Sí. amigos. Es un desafío. Sí. No lo sé. ¿Tienes hijos? No, no tengo Sí. hijos. No tengo la solución a eso. Yo tampoco tengo hijos, pero si fuera padre, mostraría emoción Sí. con mis hijos o mis Sí. hijas y sería el ejemplo.
Sí. Sería sí. vulnerable con ellos. Permíteme sentir o llorar. Si viéramos una película o pasa algo en la vida, todo lo que Sí. sentimos para no crear un muro. Sí. Pero ese ya es otro tema. Sí, sí. Para otra conversación. Pero como académica, como neurocientífica que estudió psicología y el cerebro, y tienes un enfoque muy académico de tu investigación, pero hace un año, lamentablemente, perdiste a tu padre y a tu hermano al mismo tiempo mientras escribías el libro. Sí. Sí. Tuviste que cambiar algunas de las cosas que estaban escribiendo porque estabas experimentando en un nivel emocional lo que estabas investigando. Sí. Sí. ¿Puedes compartir más las emociones más importantes que aprendiste por ese tipo de pérdidas y cómo lo manejaste emocionalmente cuando no tenías las respuestas? Sí. Sí. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Sí, así que fue la semana en la que se supone que me iba a concentrar y comenzar a escribir los capítulos del libro Good Anxiety y fue entonces cuando mi hermano menor falleció y fue muy inesperado. Tu hermano menor. Mi hermano menor. 3 meses después de la muerte de nuestro padre, ¿sabes? Estábamos recuperándonos apenas de la pérdida de nuestro padre que seguía tan reciente y mi hermano tuvo un inesperado ataque al corazón. ¿En serio? Así que, sí. Y primero el dolor y el duelo que estaba experimentando no es lo mismo que la ansiedad. Comparten algunas Sí. de estas emociones negativas. Pérdida, Esto dolor, era tristeza. pérdida Sí. y duelo y tristeza. Fue muy, Ira. muy doloroso. ¿Sabes? ¿Cómo pudo pasar esto? Se siente como una realidad diferente. Todo se veía igual, pero se sentía tan diferente. Y sabes, me obligó a explorar sentimientos de los que había tenido indicios en el pasado, pero nunca hasta ese punto. Y fueron como olas, primero de mi padre, luego de mi hermano. Y poco a poco me recuperé y usé algunas de las herramientas de las que hablo en el libro que ya estaban disponibles para mí. Meditación matutina. Sí. Hago una meditación de té por la ¿Meditación mañana de té? y la meditación del té que describo en el libro, que es una meditación sobre la preparación y el consumo de té, para mí fue algo mágico para la meditación, porque hay una secuencia para preparar té. Hierves el agua, la pones en las hojas de té, la dejas filtrar, la viertes y lo bebes. Y esa secuencia mantuvo mi meditación en marcha. Siempre tenía algo que hacer, como cuando esperaba que estuviera listo, luego tenía que beberlo. Podía ser consciente de cómo se siente el té, qué tan caliente estaba, a qué sabía. Y, bueno, sabes, llegué a apreciar los momentos. Y sí, todo en el exterior de mi meditación se siente como si fuera distinto, pero el momento se siente como cualquier otro momento en el que disfruté de mi meditación. Y eso me ayudó a volver a estar viva. El objetivo es intentar averiguar qué está identificando mi cuerpo que no es seguro. Ese es el trabajo, porque dormirás. Serás capaz de despertar sin café o tomar café porque quieres, no porque tienes que tomarlo. Tu cuerpo se cuidará solo. La mayor parte del tiempo hay algunos casos atípicos, condiciones médicas. La mayoría de las veces, si consigues un entorno saludable, si consigues un tú saludable, tu cuerpo no hará sonar las alarmas de humo. Bien. ¿Dirías que las adicciones en nuestro mundo están relacionadas con la ansiedad? Creo que la adicción lo es. Volviendo a la analogía del detector de humos, la adicción es subirse a una escalera y tapar la alarma con una almohada. Adormeciendo. Bien, no lo oigo muy alto. Adormecerlo. Pues sí, voy a ver Netflix, voy a beber a mi manera a través de él, voy a ver pornografía, voy a enviarle un texto a alguien que no es mi pareja, voy a darle vuelta, voy a distraerme de que es una alarma, estoy tratando de decirme de... Porque a menudo es más fácil, no digo más fácil, a veces es un camino más seguro, sobre todo al principio, tomarte otra copa, que sentarte con tu mujer y decirle, creo que tenemos que reconstruir esto o se acabó. ¿Por qué es mucho más difícil beber, acostarse con varias personas, perseguir logros laborales y trabajar más horas?
fumar, consumir drogas, porque es más fácil hacer eso que tener una conversación vulnerable, cuando cada vez que tenemos una conversación vulnerable, valiente, es casi como si no desapareciera del todo. Pero nos sentimos mucho mejor y mucho más seguro cuando hacemos esa única acción. Durante años algunas personas lo hacen de la adicción para adormecer un pensamiento ansioso. No creo que tengamos una imagen de cómo es lo que acabas de decir. No creo que la mayoría de la gente, en particular los hombres, no tienen una imagen de otro hombre en su vida, sentarse y decir las palabras "me equivoqué", Vaya. o diciendo "odio que estés pasando por esto, no voy a intentar solucionar, pero ¿puedo cogerte la mano? Hijo, ¿puedo cogerte la mano, hija? ¿Puedo ayudarte? Cónyuge, ¿puedo ayudarte?". No tenemos una foto de eso, tenemos una foto del hombre en el bar, tomando una copa, tenemos al hombre en la moto, el hombre disparando, tenemos esas imágenes, y así creo que hay una configuración por defecto que dice, bueno, me siento de esta manera, no tengo una imagen para ello. Es por eso que los hombres que aprenden a ser vulnerables, es porque las mujeres que han pasado por... Cierto. Y abrir sus corazones de nuevo. Sí, es difícil. Pero es un movimiento poderoso y valiente porque no hay modelos. Los únicos modelos corren, flexionan, obtienen dinero. Y esa es la imagen que tenemos. Así que no culpo a nadie por ir a ella. Yo solía decir, ¿por qué estás bebiendo? Ahora es tomar asiento y decir, hombre, ¿qué pasa en tu vida? Que la mejor manera que tu cuerpo ha descubierto para pasar cada día es esa. Vamos a resolverlo. Es un enfoque diferente. Llevas un par de décadas trabajando en este campo, desde la investigación académica hasta la práctica clínica, con personas sentadas. Yo era decano de estudiantes, yo era profesor, así que me sentaba con la gente todo el día. De estudiantes. Ahora también trabajas con adultos, trabajas con solteros, parejas, gente que lleva mucho tiempo casada y divorciada. ¿Qué crees que es lo que más angustia a la gente hoy en día? ¿Tiene que ver con el dinero? ¿Tiene que ver con el propósito? ¿Es por el miedo a que el mundo se desmorone? ¿O a la guerra? ¿Cuál es la mayor causa de ansiedad hoy en día? Soy honesto, sería genial obtener una respuesta. Creo que hay 2 o 3. Una de ellas es que he oído que estamos en la economía de la atención. Es una forma muy sutil de decir que estamos en la economía de la distracción. Sí. No mires la realidad. No te apropies de la realidad. Y no te adueñas de tu vida. cierto, pero tu cuerpo siempre está resolviendo la realidad. Tu cuerpo sabe que tu matrimonio se está desmoronando. Lo sabe. Lo siente. Sabe Intuitivamente. que estás a 5 centímetros de ese sofá, pero a 3,000 kilómetros de Dios ellos. mío. Lo sabe. Yo puedo estar en mi iPad y mi mujer en su teléfono y podemos estar desplazándonos y estar casados así de cerca. Pero nuestros cuerpos saben que hay un abismo de miles de kilómetros. Vaya. Nuestro cuerpo sabe si tu jefe ha empezado a enviar proyectos a ese tipo. Tu cuerpo sabe, oye, esto no pinta bien. Tu cuerpo sabe que cada 4 años tienes un voto. Tienes un lanzamiento de pelota de ping pong. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Así que te das cuenta del poco control que tienes por muchas noticias que consumas y muchos comentarios que hagas. Tu cuerpo sabe que no tienes mucho control y por eso creo que no elegimos la realidad. Lo segundo es que hemos construido la generación más solitaria de la historia. Y de nuevo, tu cuerpo te fallaría si te dejara dormir en un mundo tan solitario como el que hemos construido. Vaya. Nadie vigila a este lado, ni este lado. Nadie vigila a los niños, ni la comida. Todo depende de ti. Tu cuerpo no está diseñado Es para eso. agotador. Ha evolucionado durante miles de años hasta llegar aquí Probablemente sea agotador y agotador. al mismo tiempo. Pero parece que la sociedad ha creado un entorno para que entrenemos en ese ambiente solitario. Pero también tenemos la oportunidad, como individuos, de crear comunidad y ser valientes y tender la mano. Incluso si nos queman o la gente nos rechaza o lo que sea. Tenemos que seguir construyendo esa comunidad dentro de nosotros y a nuestro alrededor. ¿Así es? Esa es nuestra misión de hoy. Mi abuelo falleció hace unos años, pero nació a principios del siglo XX. Le daban cigarros cuando era niño, porque los cigarros calmaban a los niños. Loco. Y entonces se dieron cuenta, creo que vamos a matar a los Oh, Dios niños. mío. Y si nos remontamos a los años 70 y 80, hubo una gran campaña para dejar de fumar, dejar de fumar, dejar de fumar. Ese fue el, hey, dejen de fumar. Creo que ahí es donde estamos. Les damos a los niños estos dispositivos. Oh, Dios. Les hemos dado pantallas a todos estos niños. Entregamos a todos estos niños 24 horas al día de gran programación. No es mala, son cosas buenas.
y luego tranquilamente creamos un grupo de niños que no saben cómo interactuar entre sí. Sí, recuerdo que crecí, tengo 40 años ahora, así que crecí en los años 80, nací en el 83 y recuerdo crecer y era como los videojuegos eran el diablo. En ese entonces eras como, tienes un Nintendo, vas a tener muerte cerebral. Era como si pasaras una hora al día ahí y los padres se volvían locos por pasar una hora al día sentado delante jugando a Mario Brothers o Duck Hunt o algo así, lo que fuera por aquel entonces. Duck Hunt, sí. Duck Hunt, Mario Brothers y mi Street Fighter. Mike Tyson. Mike Tyson, sí. El mejor juego de Tecmo todos Bowl, los ¿verdad? tiempos. Era como, oh Dios mío, vas a ser como, era como, oh, esto es horrible para los niños. Y eso fue muy poco. Tuve mi primer teléfono celular cuando tenía 17 años y yo era como el primer chico en mi escuela secundaria para conseguirlo. Pero había que pulsar 3 botones solo para obtener una carta. No era un smartphone, era como si estuvieras llamando a la gente de verdad. No tenías realmente una pantalla de desplazamiento y estar pensando cosas. Así que me siento como que me perdí. Tuve suerte porque estaba fuera practicando deportes después de la escuela todo el día, hasta las 8, 9, 10 en punto, cuando mi madre me llamaba. Así que hice mucha actividad física al aire libre, pero también me sentí muy solo porque estuve solo la mayor parte de mi infancia. Así que me habría reconfortado tener amigos en línea y algún tipo de grupo en línea que me hubiera ayudado a sentirme más visto y escuchado. Así que ahí veo el beneficio, pero ¿cómo has visto? Con los padres que estás trabajando y tal vez sus hijos, ¿cómo has visto la lucha de los padres y los niños con el uso de dispositivos? ¿Dónde es probablemente más difícil quitar un dispositivo a un niño ahora? ¿Cuál ha sido el mayor problema que has observado en la dinámica familiar con padres e hijos tanto tiempo frente a la pantalla? Creo que la conversación sobre los dispositivos se ha convertido en una distracción. ¿Cuál es la verdadera conversación? 2 cosas. Una, nuestros padres confiaban en las noticias. De acuerdo. Confiaban en las noticias. Las noticias locales no eran una empresa que cotiza en la bolsa. Confiaban en ese hombre o mujer, en ese asiento para decir, esto está pasando. Periodismo real. Y Sí. así, ese mismo cableado del sistema nervioso ha sido secuestrado por noticias que son infoentretenimiento, que están diseñadas para asustarte, para que te quedes y no des la vuelta. Así que creo que los niños están respondiendo, para ser honesto contigo. Tú lo sabes, también haces entrevistas. Es muy raro que tú y yo nos sorprendamos. Como que no esperaba esa pregunta. Yo estaba haciendo una entrevista durante el COVID y alguien me hizo una pregunta. Mucha gente está preocupada por las máscaras. ¿A los niños les va a hacer daño? ¿Les va a ayudar? Y me sorprendió la forma en que alguien hizo una pregunta, y es una de esas cosas cuando estás en vivo. Así que mi regla es que si me sorprenden, voy a responder la verdad. Voy a ir con mi instituto, voy a averiguar lo que pasó después. Y alguien dijo, ¿este es un problema de 100 años? ¿Hemos destruido una generación de niños haciéndole llevar máscaras? Y yo le dije, los niños son resistentes. Pero de aquí vino mi respuesta visceral. Y después creo que tengo razón. Creo que lo que ha destruido una generación de niños es la rabia, la ira y el descontrol de una generación de padres. Los niños absorben la atención de un hogar. Los niños entienden que mamá y papá prefieren estar en el celular que hablar con ellos. Prefieren mirar sus teléfonos que ponerles atención y animarlos. Prefieren ir a la guerra contra ese chico del instituto. ¿Qué estábamos haciendo? Así que creo que esto se ha convertido en un Xanax sancionado para los niños. Porque déjame decirte esto. Un padre conectado ganará casi siempre. Si un niño tiene que elegir entre alguno. Y un padre en el suelo. Ojo a ojo, escuchando, conectando, sí. Sí, es algo difícil de superar, pero los niños saben cuándo preferirías estar haciendo otra cosa. Así que creo que los dispositivos es tan malo como soy patológico en mi casa. Mis hijos están fuera de la conversación de los celulares, así que ¿No soy el tienes padre celulares? raro. No, por Dios, no. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tengo un hijo de 13, en 5º grado. Él era el único y... El único es el móvil. único. Así que se siente como, me estoy perdiendo de Hemos esto. tenido algunas conversaciones difíciles, como papá, me están dejando de lado y Mis tiene amigos razón. envían mensajes entre ellos, pero a mí no. Sí, y he hecho algunas concesiones. Cuando sus amigos vienen, cada uno de ellos le da a mi esposa su teléfono y a sus padres les encanta, así que Asombroso. somos los dos lados. Sí.
Pero le he dicho a mi hijo, tienes razón, y por eso voy a buscar algunas formas de que nos conectemos, pero no puedo darte el mundo entero, no puedo darle acceso a las compañías y depredadores a tu dormitorio, pero creo que lo más importante es que eso significa que tengo que ser padre, eso significa que tengo que ir a terapia y lidiar con mi ira, mi ansiedad y mi rabia para poder sentarme con mi hijo de 13 años y decirle, ¿cómo va tu día? Y que no esté tratando de apoyarme. Ese es un nivel diferente de trabajo, ese es otro juego. Estás en el mundo de la enseñanza y la formación en salud mental, pero eso no significa que estés exento de tener que hacer tú mismo el trabajo. No, significa que tengo que ser el primero. Bien. Si vas a ser una persona íntegra. Claro. ¿Qué fue lo más importante que tuviste que enfrentarte internamente en los últimos años? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que tus hijos crecían y pensaste, tengo que dar un paso adelante de otra manera? ¿Qué fue lo que tuviste que afrontar internamente? Quiero decir, sentado hubo un momento, mi esposa y yo tuvimos una confrontación por mi gimnasio en el sótano y dejé la casa, me fui a un hotel. ¿De verdad? ¿Como una discusión o algún tipo de...? Sí, la forma en que fue es que he trabajado en la educación durante 20 años, lo que significa que he trabajado para organizaciones y he estado con salario y el trabajo de guardia 24/7, 365, hospitales toda la noche, te levantas muy temprano. Y todo eso, si lees otro libro, te pagará de nuevo. Si vas a dar un discurso, este es un mundo completamente nuevo y fue emocionante y salvaje, y yo no tenía un interruptor de apagado. No sabía lo que eso significaba, pero sí sabía que ese niño que creció bastante pobre con un padre que era policía y ministro, iba a tener comida todo el tiempo. Y entonces pisas el acelerador y empiezas a buscar la estima en la venta de libros y todo eso. Y es un viejo cliché y... mi representante me llamó y dijo, ¡ay, tenemos estas 2 charlas en público! Y yo estaba animado en mi sótano, aplaudiendo, ¡sí! Y mi esposa bajó las escaleras. Ella dijo, ¿por qué estás tan animado? Ella estaba sonriendo. ¿Por qué estás tan animado? Le dije, conseguí este trabajo. Y su forma de lidiar con los conflictos, ella es muy sabia y por lo general va a dar un paso atrás. Y además soy muy animado. Ella dará un paso atrás y volveremos en círculo y ella dirá, quiero hablar de lo que pasó ayer. Ella no hizo eso otra vez. Se metió en mi espacio, lo cual es raro. Tu gimnasio dijo, es una especie de santuario. Sí, ¿Te gusta? Sí, algo ¿Somos así. un espacio seguro? Bueno, ¿Es tu estoy cueva de súper hombre? emocionado. Estoy todo sudado, estoy animado y ella dijo, estoy viendo a mi marido morir. Wow. Y me dijo, el trozo de tarta de cuánto te quiero y el trozo de tarta de cuánto dinero ganas está lleno. Entonces ella dijo, tú puedes tomar esas charlas, estupendo, no lo voy a impedir, pero no digas que es por mí o por los niños o por nuestro legado, es por tu ego. Vaya. Y entonces ella dijo algo que me impresionó. Dijo, John, tenemos suficiente. Luis, yo no tenía una psicología para esa palabra. No sabía lo que significaba. Yo era un niño pobre que estaba tratando de probarme a mí mismo. Y no tengo 2 doctorados porque soy súper inteligente. Querías probarte a ti mismo. Intento probarme a mí mismo. Mi hermana era inteligente, mi hermano era pequeño, pero yo era el atleta tonto. Así que sigues adelante y no es suficiente. Así que me registré en un hotel y a medida que avanzaba esto era como, no estás viviendo del libro esto. que escribiste? Sí, estaba a Lo estabas mitad de escribiendo. camino y se convirtió rápidamente de esto es lo que tienes que hacer, en un taburete de bar y pararme en él y decir, hey chicos, voy a pedir uno también, vamos a resolver esto. Así que eso fue difícil porque era una cuestión de tienes que ir a ver. Y tú y yo hablamos fuera del aire, me desafiaste en privado y tuve que ir a ver a un consejero para tratar estos temas que nunca había tenido. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el último año y medio. Esto no es hace mucho tiempo y estoy aquí. Tenemos el libro, tengo el programa de radio, tengo las cosas. Es casi como si el suelo me sostiene. Bueno, ahora estás listo para el siguiente nivel. Ush, ahora estoy listo para el siguiente nivel. Si estás dispuesto a trabajar, creo que los caminos se abren solos. ¿En qué momento de tu vida sentiste más ansiedad? ¿Qué era esa ansiedad que te rondaba por la cabeza? ¿Que no soy suficiente, aunque mi mujer dice que tenemos suficiente? ¿O cuál era la...? Fue uno de esos. Predico todo el tiempo sobre la conexión y la amistad, y sobre la realidad, y la salud y la curación, lidiando con tus viejos traumas. Y tuve un libro número 1 en ventas. Todos mis sueños se hicieron realidad. Y luego estás haciendo un podcast, una reunión y una entrevista. Conferencias y esto, sí. Estás en la carretera y levanté la vista y recuerdo que estaba en un todoterreno. Cuando el jefe de la editorial tenía su móvil
Íbamos a una firma de libros, me lo pasó y vi el mensaje número 1. Este es mi último libro. Se detuvo. ¿Se siente bien? Fue increíble. Nos detuvimos. David Ramsey me llama. Primera llamada. Él está gritando. ¡Muy bien! Llamé a mi mamá y a mi esposa. Y luego nos detuvimos en una licorería y compramos champán y lo tomamos en un vaso de plástico en el coche. Fui a la firma y me fui a casa y esperé a que mis amigos me llamaran. Y no llamaron. No lo sabían. Y me sentí raro porque estaba como, no he hablado con ellos en mucho tiempo. Son mis mejores amigos. No fui a las reuniones, no los llamé. Y yo estaba en la carretera y estaba haciendo esto. Y me di cuenta de que había vuelto a los viejos patrones de aislamiento y de soledad. Había empezado a saltarme los entrenamientos. Había empezado, pon las papas fritas de más ahí. Bien. Fui lento y Sí. empecé a leer muchos comentarios y a interiorizar esas cosas. Sigues por ese camino. Y de repente tu cuerpo silenciosamente empezó a sonar las alarmas y me encontré un desastre ansioso. Y fue mi mujer, que había pasado por ese camino conmigo antes, la que dijo, acuérdate de este hombre, porque su cuerpo empieza a decir, esto pasó la última vez. Así que fue todo. Y creo que cualquiera que quiera decir que solo una cosa y esta otra cosa es demasiado reduccionista. Hemos creado una vida caótica y tratamos de verla normal. Y luego estamos jugando a guacamole con los síntomas. Es enfrentarse a ello de frente, caminar hacia la ansiedad y decir, muy bien, voy hacia las alarmas. ¿Qué está ardiendo? Vamos a averiguarlo. Vaya. ¿Cuáles han sido las conversaciones que has tenido con tu mujer desde entonces? Desde ese momento en que fuiste al hotel y empezaste a hacer ese trabajo. ¿Qué compromisos has hecho y ella ha hecho para apoyarlos a ustedes durante el último año y medio desde entonces? Ahora estoy más ocupado de lo que estaba, pero es un trabajo intencionado con una línea de meta y es estacional. Sí. Si entráramos en invierno y los meteorólogos dijeran, les avisaremos cuando llegue el calor, sería un desastre. O esa loca ola de calor que hemos tenido este último verano. Es diferente cuando se sabe. En marzo, el sol vuelve a salir. Así que en julio de este año, sabremos. Va a salir un libro y... El libro sale este otoño, voy a estar ocupado. Empecemos a poner depósitos relacionales en la cuenta ahora. Estemos totalmente presentes con los niños. No estemos de viaje en los próximos 2 meses. Eso significa que vamos a sacrificar cosas. Quiero que vuelvas a casa un poco antes. Voy a recoger a los niños del colegio cuando pueda. Son estas cosas pequeñas que no son las grandes cosas llamativas. No son momentos de Instagram, no son highlights. Es inclinarme ¿No son con premios? mi hija de 7 años y decirle, vas a jugar al dominó, te voy a dominar. Y ella dice, tráelo viejo. Tiene Vaya. 7 años y jugamos. No hay ninguna historia en Instagram, pero hay un abrazo justo antes de irse a la cama. Y eso es lo que me va a comprar 3 meses en la carretera. La gente tiene que ir a desplegarse y hacer cosas locas. Tienen que crear empresas. Pero tienes que saber que tenemos que hacerlo en temporadas. Tengo que tratar con intencionalidad y permanecer conectado. Si alguna vez has criado a un adolescente o simplemente has estado en una relación con alguien donde sientes que nada está funcionando, conoces esa sensación de que hay momentos en los que ese enfoque simplemente no funciona. Y durante mucho tiempo no tuvimos tratamientos que funcionaran para personas que llamábamos resistentes al tratamiento.